¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un episodio más de Sofismo con Sentido. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Espero que estén en sus casitas rompiéndola ahí la dieta, comiendo unos nachitos, unos... No se crean, no. Pueden echar algo, una botana, ¿no? Una botana, algo, una coquita, unas palomitas, algo, pero nosotros no queremos ser aquellos que los incentiven para que coman gorduras y azúcares y ese tipo de cosas. Entonces mejor chínguense un atuncito. De repente sí. Si están viendo esto, a lo mejor están viendo a un amigo, quieren disfrutar, güey, ¿no? Es correcto. Como pueden ver, pues sí, tenemos la misma ropa. Estamos justificando que nos fuimos de vacaciones para que ustedes no se queden sin video. Entonces tenemos que grabar dos. Vamos a grabar dos el mismo día. Ya seguramente vieron el de miedo, que vamos a tener, como digo, la misma ropa. Aquí estamos haciéndolo por ustedes y para ustedes. Espero que les guste. Espero que se la pasen muy bien. Esta es una sección histórica que vamos a comenzar o que le vamos... que el de miedo estuvo cabrón, güey. O sea, el de miedo. Que decirlo, sí, el de miedo estuvo cabrón, el de los exorcismos. Espero que les guste esta sección de historia. El de miedo estuvo muy, muy bueno porque es una historia de un suscriptor que nos la mandó y nos las hizo llegar por PDF. Ya lo contamos en el video anterior. Sí. Y espero que les guste esta nueva sección. Aquí voy a poner la tarjeta para que le puedan dar clic y ir directo al video. Esta nueva segmentación, como ustedes bien saben, nos caga dar tanta pinche preámbulo. Lo que les voy a decir nada más es que este es el comienzo de una saga, el comienzo de una secuela y precuela y de una sección. Pues sí, la vamos a aperturar, la vamos a abrir, la vamos a inaugurar. Y se va a llamar Los Romances de la Historia. Ya habíamos intentado hacerlo con Plutarco Elías Calles, no nos salió. ¿Lo hicimos? No, sí lo hicimos. A ver, Javi es muy derrotista, pero la neta tuvimos una sección, un episodio de Maximiliano cuando... hablamos un poquito de su vida amorosa, ¿no? Uh-huh. Y bien, o sea... Pero luego lo intentamos hacer con Lázaro Cárdenas y que te dije, bueno, vamos a hablar de sus morras y que al final terminamos hablando de historia. Bueno, pero ¿por qué Lázaro Cárdenas? La verdad, o sea, si no eres un señor de 40, 50, era mujeriego, años, nada más, es lo que decimos. Te vale un poco Lázaro Cárdenas, o sea... Claro, y aquí les voy a poner un poquito de tensión precisamente porque los romances de la historia y lo que quería platicar con Mau, más allá del guión que tengo aquí, de lo que yo leí y pude preparar. ¿Cuáles son tus fuentes? ¿O qué? National Geographic y una... Nat Geo, perros, Nat que Geo, es de Disney. Y otra autora que ahorita voy a mencionar que tengo en mis notas, no me acuerdo cómo se llama, por eso no lo menciono desde ahorita. Y no por de castroso, güey, sino porque ya sabes cómo es la banda, güey. Pues lo diré. Lo diré en su momento. Pues. Pero bueno, yo la premisa que tengo y la quería traer a la colación a la mesa es precisamente el que en la vida de los seres humanos el amor influye mucho en la toma de decisiones. Y cuando la toma de decisiones se quiere hacer racional por trabajo, por profesión, en su caso en las épocas de la historia en donde pues el trabajo no era una profesión, sino que simplemente eran las guerras o ser jefe de estado de un imperio, obviamente esas decisiones se veían sesgadas por algunas relaciones no solamente amorosas, sino interpersonales. Pues al final son hormonas, ¿no? Que libera o segrega tu cuerpo, ¿no? Es correcto. Y que pues sí puede sesgar mucho tu punto de vista. Tu punto de vista. Y tu toma de decisiones, como bien dices, ¿no? O sea, al final los grandes líderes, ¿qué hacen? Toman decisiones. Es correcto. Y aunque no sean líderes, pues al final son personas que toman decisiones importantes, ¿no? O sea, líderes me refiero como la palabra, ¿no? De alguien a lo mejor no tiene madera de líder, pero al final es el líder de un estado, ¿no? Sí. Por eso yo decía que en la historia y sobre todo de los personajes que hablamos, que son en su mayoría grandes, que han transicionado a ser lo que hoy es, pues una cultura, un espacio y contexto históricos donde se desarrollan muchas personas, aquellas personas que tomaron decisión desde el amor impactaron en toda una nación o en todo un imperio, o en toda una monarquía, sí, que en su momento se delimitaba o demarcaba un lugar en específico. Entonces, en ese sentido, va a haber en esta nueva sección dos historias amorosas. La primera tiene que ver con los romanos en la época antes de Cristo, y la segunda tiene que ver con Ana Bolena y Enrique VIII, pero hoy nada más nos abocaremos a la primera. La segunda sección, en el siguiente episodio, si tiene auge y llega a varios seguidores, pues evidentemente haremos la segunda, ¿no? Algunos de los amores de la historia han ido más allá de lo personal, marcando auténticos hitos en distintos ámbitos como la política, la ciencia y los derechos humanos, ¿no? Pero sobre todo lo que quiero decir es que desde los primeros instantes de nuestra especie, el amor ha estado presente, influyendo, como dije, en cada una de las decisiones que toman los líderes, como ya lo mencionó Mau, afectando a veces el curso o destino de naciones enteras y del mundo, ¿no? Como parte indispensable de la existencia humana, el romance ha estado presente en numerosos mitos y religiones
religiones. Pero sobre todo, como yo ya bien lo dije, ¿no? O sea, en la que voy a hablar de los romanos, en donde el Imperio Romano tiene que ver mucho, y que mucho, ¿tú por qué conoces, por ejemplo, el Imperio Romano, no? Julio César, Octavio Augusto. César Augusto. Exacto. Pero Julio César, sobre todo, si ustedes han leído el libro de Santiago Posterguillo, ¿no? Que es uno de los, el de Roma soy yo y después Maldita Roma, habla justamente del poder tan grande que tienen los romanos y de la influencia que tienen. Porque el pensamiento, Mau, si tú lo sabías, en esta parte, el pensamiento humanista que tenemos viene demarcado o viene adoptado a raíz de la corriente de Occidente, que es a través de los romanos. Claro. Entonces decían, Atenas es el pináculo del conocimiento y Roma es el vehículo. Entonces, Atenas es como que el seno de la civilización y del conocimiento, y Roma es el vehículo que lo llevó o lo hizo expansivo a toda Europa occidental, y en su momento también a la parte de Asia y de África en su momento. Pero bueno, entrando al tema aquí hoy, el tema es Marco Antonio y Cleopatra. Sí, algunos que son distintos. No, digo que algunos van a decir como de, no, man, pues ya lo sabemos, venimos a la carnita. Supongo que a la gente que le interesa, porque ya vio el título, ¿no? Que de quién vas a hablar. Nada, adelante, tú puedes dar el contexto que quieras. Yo también lo voy a decir. Sí. Es que luego van a decir, pues es que eso ya lo sabemos, ¿no? Porque la verdad, yo no conozco mucha gente que conozca Marco Antonio, ¿no? Pero sobre todo el tema de Marco Cleopatra, sí, ¿no? Que Marco Antonio y Cleopatra, el contexto, lo que quiero decir, ¿por qué hablé de Grecia y de Roma? Porque hay que entender los contextos. Roma... Ah, no, ya sé. No, yo te estoy de tu lado. O sea, digo que si ya conocen a estos güeyes, ya saben el contexto de Roma. No, es... sí, no. Yo lo que quiero decir es que por qué Marco Antonio tuvo una debilidad hacia el Imperio Africano y hacia la seducción que presentaba Cleopatra como la mujer seductora, que evidentemente se presenta, y lo quiero analogar con la mujer que todo hombre desea a través de... Esto va a ser muy polémico y por eso lo estoy tratando de decir, que las mujeres normalmente que nos atraen a los hombres son aquellas seductoras que consiguen a través de sus encantos que un hombre... Manipulación, ¿no? Exacto. Y que pueda llegar el hombre a esa decadencia, porque yo conozco, no es generalización... Y ahorita van a salir las feministas. Ay, que pobrecito, que salgan las feministas, pero no nada más lo demuestra la historia, lo demuestra el empirismo. Y yo sé que cualquier generalidad en sentido contingente es de por sí falsa, pero pues sobre todo en el método inductivo y deductivo, pero más en el deductivo, partiendo de lo general a lo particular, se han probado muchas teorías, ¿no? No quiere decir que en ciertos contextos no sucedan, pero lo que quiero decir es que hay veces que la mujer es piedra de caída del hombre, ¿no? El hombre puede ser sumiso y también la mujer puede ser sumisa, ¿no? Claro. O sea, y ha pasado con personajes históricos que han tenido poder, sean tanto hombres como mujeres, ¿no? Y que han sido, como dices tú, piedra angular de la toma de decisiones de un estado. Lo que dicen, detrás de un gran hombre hay una gran mujer, pero también muchas veces detrás de una gran mujer hay una gran piedra donde cayó. Hay un ancla. Gran hombre también, a veces. Pero lo que quiero, aquí quiero romper la teoría. Aquí la teoría es que a veces la mujer, al ser el hombre tan susceptible al tema biológico, de apareamiento, de atracción, a veces se termina omnibulando o cegando de las decisiones que hubiera tomado de manera racional si no hubiera estado pensando en nada más la hormona. En dónde aparearse. Sí, o sea, de acuerdo, pero también, por ejemplo, si nos vamos al ejemplo de... Y te desenfocas. No, claro, pero por ejemplo de los vikingos, les valía madre. O sea, un día están enamorados de una y el otro de otra. No, pero igual, sí, pero siempre, por eso vuelvo a insistir, pues de todas maneras, una u otra, o tenga 35. A lo que voy es que es mucho de la actitud o de la personalidad del líder como tal, ¿no? Hay unos que sí son justo más como lo acabo de decir. Pero lo que trato de decir, así desacartonado, sí. El enculado pierde la razón, güey. Sí, puede ser que sí. Pero también me gusta todos los puntos. Y en ese punto de la historia, quien tenía el poder eran los hombres, cabrón. Hay que decirlo, cabrón. No, yo sé, pero a mí me gusta decir todos los puntos de vista, porque eventualmente, a lo mejor, ¿por qué no hablamos de, no sé, de lo que te decía? Por poner el ejemplo ahorita que ya lo tenemos a la mano. Margaret Thatcher. De un vikingo, ¿no? A lo mejor hablamos de los romances, por ejemplo, en la serie de Vikings, ¿no? O sea, que a lo mejor todos los personajes no son como tal, o sea, no es una historia muy apegada a la realidad, sino son series de historias agarradas de muchos libros y que al final lo juntan en una serie, ¿no? Para hacerla un poquito ficticia y realista y darle emoción. Pero poniendo
el ejemplo de que llega Lagertha, ¿no? Y de repente a Ragnar le vale y se va con la otra y tiene hijos. Eso depende de los contextos. Ahorita voy a decir que pues, estos dos güeyes tenían orgías, pero estaban enamorados y están sesgados. O sea, da igual. Sí. O sea, aquí realmente lo que le seducía era una mujer que tenía el poder. Pero ahorita voy a entrar a eso. Cleopatra y Marco Antonio, una era una reina egipcia y el otro... Siempre hay una, ¿no? Siempre hay una. ¿Por qué también Ragnar pierda de repente guerras? Porque le empezó a gustar la que estaba en Inglaterra, güey, la reina. Y la Gerta le decía, güey, tenemos que seguir expandiéndonos. Y le valía madre, güey. Bueno, la serie va por otros temas ficticios. Sí. Que también le interesaba mucho el conocimiento, conocer la otra cultura. Ya sabes, va por el tema también teológico, ¿no? Pero se ve el sesgo de que el haberse metido con esa mujer le llegó a ciertos puntos de declive. Seguro de que también tiene que ver con una conversión, ¿no? Del tema espiritual. Y que también... Pero muy poco, güey. O sea, Ragnar no se convierte. Pero entrando al tema, porque esto no tiene nada que ver con... Sí, adelante. Cleopatra y Marco Antonio, pues era un general romano. Ustedes bien saben que cuando, en el año 42 antes de Cristo, había los tres hombres más poderosos en Roma, se repartieron la república entre ellos. Pero hay que decir que esto fue a causa de que Julio César fue traicionado. Cayo Julio César fue traicionado y lo mataron, ¿no? En Roma siempre había traiciones. En Roma siempre había traiciones porque estaban en constante pugna tanto los senadores, que eran los optimates, que eran la alta gama de la sociedad, ¿no? De la gente que era, pues que tenía más dinero. Luego estaban tribunos, ¿no? Que eran del populus. Y bien se sabe, y no estoy diciendo mentiras si ustedes leen a Posterguillo, que Julio César, aún a pesar de venir de una familia que venía de alta nobleza, de la casa Julia, pues evidentemente siempre fue proclive o impulsó a los tribunos como su tío Cayo Mario, ¿no? Pero bueno, ese sentido fue traicionado y era una constante pugna entre ellos y siempre es un nido de víboras, se dice ahí, ¿no? Siempre había traiciones. En ese sentido, cuando ganan la guerra, estos tres hombres, los más importantes, Octavio y Marco Antonio, en una alianza para poder vengar la muerte de Julio César, y también Lépido, que es uno de ellos, forman el triunvirato. Este triunvirato es decir que tres personas estaban a la cabeza: Marco Antonio, Octavio y Lépido. Pero en Roma se queda Octavio en Roma, y Marco Antonio lo que hace es tratar, güey, a ver, hay que decir, aunque los tres querían el poder, ese es el pedo, que como los tres querían el poder, todos estaban haciendo su campaña. Nunca Roma estaba dispuesta, o nunca Roma estaba para que tres personas gobernaran, güey. Siempre uno quería tener el poder. De hecho, Julio César comienza siendo una persona que llega al poder de manera normal y después se vuelve dictador, güey. O sea, siempre el poder corrompe, ¿no? En este caso, estas tres personas... Un dictador. Pues... De sus maneras. Sí, claro. Es un gran hombre, ¿no? O sea, una gran persona de la historia. Un gran personaje de la historia. Entonces, entre Octavio y Marco Antonio, pues siempre había pedos, cabrón. O sea, más bien, cada quien estaba siguiendo su campaña. Como a pesar de que estaban aliados, ¿no? Estaban aliados, pero lo dicen los historiadores. Una alianza incómoda para poder vengar a César, ¿no? Para quien los quitaron en tiempos turbulentos, para quien habían matado a César. Entonces, ¿qué pasó, cabrón? Que Marco Antonio se va lejos de Roma a Asia y a África, este corredor de África que siempre, güey, África siempre fue un lugar estratégico para Roma, güey. O sea, nunca... No sé si sabías por qué, güey, ¿no? Porque ahí se genera mucho el grano, el trigo y todo esto, y había mucha riqueza porque, pues, el pan y el vino era lo que más se comía en Roma, güey. Es la capital del mundo al final, ¿no? Pero para mantenerse... Bueno, obviamente, sus delimitaciones que ellos conocían, ¿no? Ellos decían Roma, la capital del mundo. Claro, pero ¿qué los mantenía, güey? O sea, obviamente sus propias... Lo que en ese mundo definía lo que eran las potencias, ¿no? Que era lo que producían, o sea, la ganadería, las cosechas, etcétera. Que eran de sus pueblos que habían conquistado, ¿estás de acuerdo? Sí. Los recursos, vaya, o sea, y ya el tema de recursos para soldados, armaduras y todo eso, pues bueno, es punto y aparte, pero pues también lo tenían, ¿no? Claro, entonces, sobre todo porque, por ejemplo, Julio César en algún escrito mencionaba las Galias para el norte del imperio. Las Galias era importante para el norte del Imperio Romano y Egipto para el oriente. Egipto era un punto estratégico para seguir manteniendo el Imperio Romano desde oriente, por toda la riqueza que tenía. Entonces Marco Antonio dijo, cabrón, me voy a pinche Egipto, güey. O sea, tengo que ir a Egipto a ver qué pedo. No a Egipto, pero al oriente, ¿me explico? Y llegar a esa parte de África. Pero algo que le mamaba a Marco Antonio era la cultura helenística,
que venía de Grecia y Atenas. Esa cultura de Grecia y Atenas le mamaba porque en Roma, sobre todo le atraía mucho por el placer. La cuna del conocimiento, pero el placer, el desmadre, la opulencia del dinero, etcétera. Y en Roma pues tenía que guardar la cara del formal, ya sabes, de lo que era Roma. La formación castrense militar. Pues muy estoica, ¿no? Pues sí, exacto. Pero le encantaba esta parte. Entonces cuando llega a esta parte de Oriente, pues dice, no mames, mi mamá, cabrón, ¿no? Entonces va con el tema de que necesito recuperar esta parte de Oriente para seguir dotando de grano y trigo a Roma y seguir manteniendo el imperio, pero al mismo tiempo pues me gusta el desmadre, las orgías, la chingada, el dinero. Dice Marco Antonio, en ese contexto permeado de la cultura helenística, siempre había adorado, fue una combinación embriagadora que le atrajo a los brazos de Cleopatra, la seductora reina de Egipto. Cuando Marco Antonio se disponía a asumir sus nuevas responsabilidades, las aventuras amorosas ocupaban un lugar secundario en su agenda. Era como tú decías, era como pues con una y con otra, pero pues era secundario, güey, le valía madre. Él quería el poder, él quería llegar a ser el máximo dirigente de Roma y no nada más el triunvirato repartido entre tres, que pues no era una estructura política social que estuviera funcionando, ¿no? Y se tomó esa decisión porque pues los tres habían ganado y habían vengado a Julio César y de cierta forma eran el signo o el símbolo o el emblema de que efectivamente pues seguía ganando o triunfando el poder militar romano respecto a los traidores que se dio, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que también va porque quería, güey, darle en la madre a ciertos güeyes que no me acuerdo cómo se llaman estos cabrones. O sea, los intereses de Marco Antonio iban más allá de la política romana. Sentía un profundo amor por la cultura griega, helenística, que las conquistas de Alejandro Magno habían arraigado firmemente en las tierras que ahora formaban las provincias orientales de Roma. Y justamente las abundantes distracciones culturales hicieron que se fuera a Grecia primero, sí, y en Grecia le dijeran el Dionisio, el dador de la alegría. Ahí, o sea, cuando una cosa era en Roma él como dirigente militar y cuando llegaba a Grecia y Atenas, puta, güey, o sea, se transformaba, güey. La risa, el vino, el embriaguez, la chingada. Entonces, mucha gente le decía eso, el Dionisio, el dador de la alegría. Y viajando por Asia Menor, fue recibido en Éfeso por una espectacular procesión de hombres y mujeres vestidos como sátiros y sacerdotisas del Baco, el dios romano de la juerga. Los ciudadanos de Éfeso otorgaron al romano Antonio, o sea, Marco Antonio, el título del Dionisio el benefactor. O sea, nada más porque pues les llenaba la euforia de que pues les llevaba historias de sus guerras, de cómo lo había logrado, etcétera. Entonces, para ellos que nada más hacían más que el placer por el placer y la cultura por la cultura, que dicen por ahí que un buen pensador llega a ese pensamiento tan chingón a través del ocio, güey. Por eso cuando uno hace un negocio o cuando trabaja y genera dinero se llama negocio, que es la negación al ocio, ¿no? Pero bueno, eso es un dato cultural. Bueno, letanías aquí con el Javi. Su gran viaje le llevó a Tarso, a la actual Turquía, ¿no? Desde allí envió a un mensajero a la reina de Egipto porque a él le convenía tener Egipto de su mano para poder también poco a poco ir escalando a darle en la madre a Octavio, aunque él estuviera en Roma, güey. Porque de nada servía quedarte en Roma si no salías a hacer alianzas estratégicas con el pueblo que te dotaba de muchísimo mayor riqueza y estrategia en cuanto a bélica, ¿no? Sobre todo para ataques, etcétera. Porque también a través del tema náutico podían generar mayor crecimiento y expandirse. Roma necesitaba aprovechar la inmensa riqueza de Egipto, güey. Se dice por ahí, güey, que realmente se conocen al principio no por razones de que me gustaban. Él ya sabía, güey, de Cleopatra, que era guapa, porque Julio César fue el primero en caer en los ojos, las caderas despampanantes de esta mujer. Sí. Antes de Marco Antonio, güey. Sí, se conocieron antes. Exacto, duró 3 años, ¿no? Con ella y medianamente tuvieron relación, si quieren, personal, íntima, y él la conoció cuando ella tenía 14 años, güey. Entonces ya la conocía, sí, ¿no? Pero... de una sola ocasión. Exacto. Pero Cleopatra también tenía razones políticas de peso para reunirse con Marco Antonio. Porque Cleopatra, al ser hija de uno de los faraones más importantes de ese momento, pues evidentemente, creo que es Ptolomeo, no me acuerdo, el 12º, creo, tenía tres hermanos, güey. O no me acuerdo si 3 o 4 hermanos. Y ella pues tenía que asumir el trono, pero al final tenía que legitimarse. Y Roma era un buen aliado para poder decir, güey, tengo el favor de Roma, entonces yo tengo que ser la heredera legítima y que me quiere el pueblo, ¿no? Al principio se dice pues que nada más era un tema muy político, de conveniencia de los dos,
utilitarista, tú me das, yo te doy, y se acabó. Y ¿no? las donaciones de Alejandría, ¿no? Entonces, lo que dicen por ahí los autores es que la faraona ya estaba jugando un brillante juego político. Tanto así que, eso está muy cagado, güey, porque lo que dicen por ahí, güey, que es donde es su primer encuentro, es déjame ver, en Tarso, que ya lo dije, que entra por el río Sidno en un magnífico barco con una proa dorada, velas púrpuras y remos plateados. Mientras los músicos tocaban, la faraona recostada bajo un dosel, o sea que un dosel es como un camastro. Bajo un dosel es una de estas madres. ¿Cómo se llaman las carpas? Perdón. Un camastro y un dosel. Es como carpas, güey. Bordado de oro. ¿Velas? ¿Velas qué? No, o sea, un dosel es un camastro y el dosel es una carpa que le tapa el sol. Ah, como una tienda. Uh-huh. Y la morra estaba bordado de oro, pero la morra estaba vestida de Afrodita, güey, o sea, de la diosa griega del amor, y la abanicaban jóvenes vestidos del Eros, que el Eros es los güeyes que en la mitología griega eran los que, pues, la carne, la pinche pasión, güey. Y la atendían muchachas vestidas de ninfas marinas, güey. O sea, obviamente hizo toda esa faramaya para que Marco Antonio a la distancia la hubiera, güey. Cuando la citó, para obviamente convenir que hicieran una alianza. Sí. Pero Marco Antonio nunca se imaginó, güey, que esta vieja iba a llegar de seductora, cabrón. Mientras los sirvientes esparcían el perfume, Mau, entre la multitud. Y esta multitud se agolpaba ante el olor, la faramaya, todo lo que estaba pasando, se agolpaban a las orillas del río. Entonces, como el sonido y el olor embellecían este cuadro visualmente sugestivo, la impresión de Marco Antonio, pues, fue magnífica, fue impacto, o sea, fue una locura, ¿no? O sea, anonadado el cabrón. Antonio quedó sobrecogido por el espectáculo. Es más, el historiador griego Plutarco menciona, güey, que el güey era, ante sus oficiales, siempre era como de... Todos se le ponían al tiro, güey. Así de que, mi general, no sé qué, la chingada. Pero que la morra causó tanto impacto que el güey, dice Plutarco, se quedó solo a la orilla del lugar donde estaba, del puerto, digamos así, porque todos sus pinches güeyes de caliente se fueron a ver el barco y a ver qué pedo, güey. O sea, como casi yo le pongo la bajadita para que se baje mi Cleopatra, ¿no? Entonces, así lo describe, güey. Sí, como dices tú, ¿no? Una escena en la que el romano fue abandonado en la plaza de la ciudad mientras sus asistentes se unían a los ciudadanos que corrían hacia el río para ver por primera vez a la reina. Sorprendido, decidió invitar a Cleopatra a un banquete. Pero ella le hizo una contrapropuesta y dijo, vente a un banquete, pero a mi barco, cabrón. Y según Ateneo, citando a Sócrates de Rodas, el oro y las piedras preciosas que había en ese barco dominaban la decoración del comedor, Mau. Atascado, güey. Sí. Que también estaba adornado con costosas alfombras de púrpura y oro. Sí, Cleopatra proporcionó ahí caros divanes y su séquito, y ante el asombro del triunviro, la reina le dijo con una sonrisa que eran un regalo. Pues el güey quedó impactado. El romano intentó corresponder, pero pues se dio cuenta que no le podía llegar ni a los talones de tanta riqueza que tenía pues el imperio egipcio, ¿no? En ese momento. Quiero decir que tenían dinero, güey, pero no tenían mucha fuerza militar. Por eso también se sobajaban o eran súbditos del imperio romano y se sabía que el imperio romano o sea, era... porque pues puedes tener joyería, o sea, sacada de minas, extracción, ¿no? Y todo ese tipo de cosas, güey. Pero pues al final los recursos naturales en ese momento pues era lo más importante. Al menos quiero pensar que para Egipto, ¿no? Donde es muy difícil por el tema del agua. Pero sí, o sea, justo aquí estoy viendo que también se prolongaron durante varios días esas cenas, ¿no? Sí, mucho. Que fueron en la barcaza de Cleopatra. De Cleopatra, sí, es correcto. Es que a los dos les gustaba el hedonismo, les gustaba el placer, les gustaba la buena comida. Hay varios datos curiosos ahí. Entretenimiento, ¿no? Ahí como ya sabes de qué. Desmadre. Sí. Literal, pedotas. No mames, cabrón. Sí. Entonces dice, según Plutarco, la reina estaba convencida de que su conquista con Marco Antonio sería aún más fácil que la de Julio César. Por dos cosas. Maduramente... Sí. Otro pedo, o sea, tenía 28 años ya no tenía los 19, 22, 23, hoy ya tenía 28 años. Sí, tenía menos experiencia. Tenía confianza, inteligencia, una belleza de una mujer ya madura, grande. Madura, ¿no? Una mujer, vaya, porque pues cuando la conoció, pues, como dices tú, tenía 14 años todavía. Bueno, Marco Antonio, pero cuando tuvo el romance con Julio César tenía alrededor de 18, hasta como unos, que será como de los 20 a los 23, más o menos, que duró su romance con Julio César únicamente 3 años. Según algunas opiniones, la belleza de Cleopatra, que según los autores, la belleza de Cleopatra no llamaba la atención de primer impacto, güey. O sea, no era algo así que dijeras, no mames, está guapísima. No, güey, o sea, era una belleza muy carismática y destacaba la dulzura de su voz. Ella también sabía que tenía ventaja. Antonio la había visto en Alejandría, como dije, a los 14 años.
Y lo que te iba a decir, aún independiente, con independencia de que no era a la vista de primer impacto como algo que le generara el rol, él tenía como que esa parte de cómo se vestía, de cómo seducía, de cómo usaba a su favor la figura femenina, ¿no? Su seguridad, tal, o sea, le hacía bromas, era inteligente. Cleopatra hablaba como 6 idiomas, güey. Una locura. No mames, o sea, nada más la inteligencia partía madres, güey. Porque era una mujer muy inteligente. Sí. Y lo utilizaba a su favor. Entonces, Antonio y Cleopatra pasaron el invierno del 41 a.C. al 40 a.C. en Alejandría. Se llama Alejandría porque pues, en honor a Alejandro Magno. Disfrutando de la mezcla única de cultura egipcia y griega por lo que era conocida la ciudad. Eran compañeros inseparables, jugaban a los dados, bebían, se ponían pedotes. A veces escapaban como niños. Escapadas nocturnas, se vestían de esclavos para que no los reconocieran, güey. O sea, el güey estaba enculadísimo, güey. Enculadísimo. Y lo que dicen los historiadores es que eso le hizo perder la noción de lo que ya estaba trabajando su opositor en Roma, que era Octavio, güey. Que aparte lo usó como marketing para después denostarlo, para decir que él era el chingón, porque ¿por qué Marco Antonio está ya en cosas que supuestamente él dice que van a ayudar a Roma, pero pues anda en el pisto, la fiesta y pues enamoradísimo de la morra que lo llevaba a ese tipo de planes de cierta forma, ¿no? De planes, güey. Y ya después dice, organizaban fastuosos banquetes el uno para el otro. El dinero no era problema, güey. Nunca hubo, para lo que llamaban, les decían a ellos dos, les apodaban la sociedad de los hígados y de los bebedores inimitables, güey. O sea, ese grado, güey, de que eran bien pinches pedotes, güey. Imagínate, la sociedad de los hígados inimitables. O sea, que nadie podía imitar esos pinches hígados, tantas pedas que se ponían, güey. Al escribir sobre la temeraria extravagancia de los banquetes, Plutarco, el historiador, describió lo que su abuelo había visto cuando fue invitado a visitar las cocinas reales, la enorme cantidad de comida que había, Mau. Que una vez llegó el güey y le dijo al cocinero, ¿qué estás cocinando? Y dice, Mau, que estaban cocinando 8 jabalíes asados y 3 terneras y no sé qué madres más, atascado de fruta. Y le pregunta, pues, ¿para cuántos comensales es? Se ve que es para muchos. Dice, no, nada más para 12. Pero que con Marco Antonio nunca había que subestimar su apetito. Entonces, fíjate, güey, está cañón porque también la sobriedad no era lo suyo, ¿no? O sea, en cuanto estaban ahí en Roma. Sí, o sea, no controlaba sus deseos. Sí, y aparte dicen que una vez Cleopatra con Marco Antonio le dice, yo gastaría tantos millones de, no me acuerdo cómo se llama la moneda, en este tipo de comidas contigo, no sé qué. Y le dice, prueba de ello, y se quita una perla, güey, de que tenía en su un arete, güey, de un mineral no de macizo, güey, lo pone en una copa de vino. ¿No era oro? No me acuerdo qué era, algún metal precioso, lo mete y se lo chinga, güey, diciendo como, cabrón, me vale verga. O sea, como de que tenemos tanta lana que nos vale madre, cabrón, ¿sabes? O sea, no tengo pedo. O sea, mete así su sortija, no sé cómo se diga, su tesoro, ¿no? Su tesorillo, lo mete a la copa, se disuelve, dice, por ti lo que sea, ¿no? O sea, a placer, ¿no? O sea, lo despalfarraban, cabrón. Entonces, hay que decir que Marco Antonio tenía esposa en Roma, ¿eh? Hay que acordarnos que, por eso dicen, vivía una doble vida, ¿no? Sí, porque aparte está, bueno, ya lo vas a decir tú. Sí. Ahí su esposa tuvo que ver algo ahí, unas pugnas, pero lo voy a decir después. No, bueno, de Cleopatra. Ah, sí, después. Sí, ahorita lo digo. También Cleopatra ya, acuérdense que Cleopatra ya tenía un hijo de Julio César. Exacto. Solo uno. Sí, el que... Sí. Uh-huh. Que... Ahorita lo dices. Le decían el Cesarín. Bueno, o sea, tiene otro nombre en latín. Decían que Marco Antonio tenía 2 caracteres: la sobriedad y la seriedad de los romanos y el espíritu divertido de Dionisiaco de los griegos. De hecho, los alejandrinos decían que cuando estaba en compañía de los egipcios y de Cleopatra llevaba la máscara de la comedia. Uh-huh. Pero con los romanos cambiaba la máscara de la tragedia. Una anécdota cuenta que una vez, güey, estaban pescando, güey. Ya ves cómo es bien inteligente esta Cleopatra, güey. Y también me lo buleaba, güey. O sea, me lo buleaba, que les voy a contar la anécdota. Decía que estaban pescando una vez, güey. Y el pinche, pues no era bueno, güey, con la caña, el pinche Marco Antonio, güey. Sí. Entonces, dice que le dice a uno de sus súbditos, güey, métete al fondo, güey, y amarra un pescado, cabrón. Para que, o sea, porque no puedo pescar, güey. No voy a quedar mal enfrente de mi Clio, cabrón, ¿no? Entonces ya se mete, pum, sin que
piensa que no se da cuenta Cleopatra. Obviamente cuando lo saca, pinche pez ya muerto, güey, o sea, ni se mueve ni nada. Se da cuenta, güey, ¿no? Entonces, güey, dice, cuenta la anécdota que Cleopatra el otro día les dice, invita amigos para que vean cómo pesca el gran triunviro romano y la chingada. Vean cómo pesca con la caña y la chingada. Entonces, bien nervioso el puto Marco Antonio. Dice, qué chingados, cabrón, ¿no? Y ahora Cleopatra es la que manda poner, le dice a un súbdito, ve y pone un pinche pescado del mar muerto, güey, que se sabe que aquí no está, que aquí no se pesca, güey. Entonces cuando lo saca y le dice, no mames. Y ya, o sea, todos se dan cuenta, güey. Se burla, le hace la broma y se caga de risa. Todos se cagan de risa de él y ella de él. Y le dice, general, déjanos la caña para pescar a nosotros, pobres gobernantes de Faros y Canopus. Se burló Cleopatra. Tus presas son ciudades, reinos y continentes, no pescados. O sea, que casi como... Pero ve, güey, se burla, no es mensaje. Pues sí. Entonces ya, cabrón, para pronto, después les voy a contar cómo... ¿Dónde está la tragedia, güey? ¿Por qué hay un pedo ahí? Para mí, este romance donde es como de niños chiquitos que se querían un chingo, pero también tenían orgías. Porque aparte duró muchos años. Sí. O sea, fue una relación larga, vaya. Sí, pero el güey estaba como embobado, güey. O sea, se le iba el pedo por ella, güey. Con independencia de que hubiera orgías y que todo ese desmadre. O sea, ellos disfrutaban del hedonismo, de la cultura helenística, güey. Pero se llevaban tan bien, güey, que sí fue un amor genuino de cierta forma. Cuando empezó por temas políticos, evidentemente Cleopatra utilizando todo lo que tenía a su favor para poder embaucar al triunviro romano y a su vez él para tener a Egipto, pero pues terminaron enamorándose, ¿no? Me parece que más de Cleopatra con un sentido de utilizar toda esta parte de la seducción de la mujer, ¿no? Que dicen que a Julio César se le enrolló en un tapete como de oro y se le abrió y que Julio César aplaudió su inteligencia para llegarle así, güey. Que ninguna mujer de... Sí, está cabrón, güey, ¿no? Eso con Julio César, no estoy diciendo con Marco Antonio, pero lo mismo fue con ella, con la cena, etcétera, ¿no? Entonces aquí está la bibliografía que pedían porque Mao decía, güey, ¿cuáles son tus fuentes, cabrón, no? Y yo digo, ¿cuáles son las fuentes? ChatGPT dice. La doctora Rosa María Cid López, en el libro titulado Cleopatra, mitos literarios e historiográficos en torno a una reina. Ella dice, güey, Cid López hace un análisis comparativo de las obras literarias e historiográficas que se han escrito hasta hoy. Y ella dice, haciendo ese análisis, llega a una conclusión, afirmando que esta mujer fue ante todo una mujer de Estado, una reina estratega política cuyo mandato se desarrolló en un tiempo muy difícil de la historia, güey. Sí. Pero el contexto familiar de Cleopatra está cabrón, porque por eso es que ella quería ser la primera chingona mujer de la historia, ¿no? Para decir, se la van a comer mis hermanos, porque sus hermanos eran la competencia para el trono de Egipto. Sí. Entonces, cuando muere Ptolomeo XII, sí lo dije bien, en el 51 a.C., Cleopatra hereda el trono, pero junto con su hermano y esposo Ptolomeo XIII. Su hermano iba a ser su esposo. Entonces, ¿por qué, güey? Porque la identificación divina que tenían los egipcios hacía que al sentirse más poderosos que la gente común y desde la divinidad, permitía entonces creer que el incesto no era moralmente bien visto. Llegó la iglesia e incluso también se hacía, o sea. Claro, entre ellos se casaban, pero la iglesia lo ocultaba. Esto sí era moralmente bien. No, porque van a decir, ay, la iglesia, ¿qué tiene que ver? O sea, a mí me la o sea, pero en ese momento, para que entiendan el contexto, para que no se emputen los que son ateos o agnósticos, la iglesia ahí sí influía en el tema hasta la monarquía, ¿no? Sí, bueno, la monarquía, en la monarquía tampoco se permitía el tema de ¿cómo se llama? Del incesto. Pero se hacía. Se hacía, pero no era bien visto por la iglesia. O sea, y muchas veces para mantener el linaje. Sí, pero vuelvo a insistir, no era bien visto por la iglesia. Sí, tanto así que Enrique VIII con Ana Bolena fue después, o sea, no es que ellos fueran familiares, pero no permitía, por ejemplo, el tema de casarse con otra persona si ya te habías casado, y por eso después el anglicanismo, que después lo vamos a practicar. Entonces, ante eso no estaba mal visto.
Cleopatra fue una mujer atractiva, muy inteligente, lo dice esta autora, que es esta Rosa María Cid López. Y al punto de inflexión, papi. Al morir Ptolomeo, su papá, ¿no? En el año 51, Cleopatra, ya lo dije, hereda el trono, pero su hermano tenía 10 años, ella de 18, güey. O sea, el hermano pequeñito, güey, ¿no? Entonces, Cleopatra fue una mujer atractiva, muy inteligente y culta que dominaba varios idiomas, como ya lo habíamos dicho, como el egipcio, el griego, el hebreo, el sirio, el arameo y probablemente el latín. Fue instruida en las ciencias políticas, güey. Matemáticas, astronomía, medicina, literatura y música. Ese grado de preparación siempre influía en el hombre que tenía enfrente, como lo fue Julio César y como lo fue Marco Antonio, güey. Y el poseer esos movimientos dulces y refinados le hacía que fuera como lo más codiciado para un hombre. El mantener los momentos dulces, refinados, pero abstenerse, pero saber hablar, pero saber decir un chiste, pero Entonces eso los volvía locos, güey. Cosa que en Roma no existía culturalmente. La mujer era totalmente un objeto, güey. Sí. Así, ¿eh? No, eso no lo tengo. Era hecha para procrear y calladita, güey. No opinas en política, no opinas entraban a las salas, nada, güey. Decisiones importantes. Desde los 14 años hacían una ceremonia nada más para ya es fértil y te callas, cabrón. O sea, su papel era muy claro, ¿no? Ahí sí había roles de género. O sea, ahí sí existían. Muy fuertes. ¿No? Pero lo estoy diciendo no que no existan, muy marcados. O sea, ahí eran ante la ley, güey. Cuando Cleopatra accede al poder, se encuentra con una dinastía ptolomeica que estaban en constante pugna para ver quién se quedaba, güey. En un país en decadencia como el Egipto, porque pues veían en Ptolomeo XII el más cabrón, y ella tenía que asumir la legitimidad, o sea, el poder legitimándose. Aprovechándose de su riqueza y su fuerza militar, una vez en el trono de Egipto, Cleopatra se va a distanciar de este tipo de políticas serviles y va a intentar retomar la obra de fundadores de la dinastía ptolomeica. Ella quería dejar... ¿Por qué dice que se quiere alejar del tema de que Egipto nada más sea servilista de Roma, etcétera? Ella quería hacer un Egipto autónomo, independiente y ser un pinche imperio que en lugar de relaciones de subordinación entre un estado y otro, hubiera para ver quién tenía coordinación. La sartén por el mango, ¿no? O sea, quería más que fueran aliados estratégicos, pero coordinándose a estar sumisos a ellos. Entonces, en el año 47, Cleopatra se encuentra inmersa en uno de estos conflictos familiares. Origen del encuentro de Cleopatra con el dictador romano Julio César, que su amorío, aquí lo quiero dejar muy claro, o no su amorío, su relación, no se sabe bien. Cesarión. Del 47, Cesarión es su hijo, que significaba Cesarín, literal. 47 al 44. Entonces duró 3 añitos. Del 47 al 44, acuérdense que en el antes de Cristo van en descendencia. Luego fallece. Bueno, me lo matan, me lo descabechan, me lo desviven. La reina de Egipto, aprovechando que Julio César estaba en Alejandría, ahí es donde te digo que se le desdobla en un tapete, ¿no? Y está muy cagado porque César se hallaba persiguiendo a su enemigo Pompeyo, viajó a escondidas desde Siria para pedir ayuda a Roma en la lucha armada contra su hermano, su esposo Ptolomeo XIII, y así recuperar el trono de Egipto del que había sido apartada, ¿no? O sea, le trata de ayudar a Julio César para decirle, güey, manda la chingada y yo te ayudo, chíngame a mi hermano. Como dice Mau, se llama Cesarión, ¿no? Un hijo que nunca será reconocido oficialmente ni por César ni por Roma. De hecho, una de las cosas por las que yo digo que sí estaba de los huevos Marco Antonio es que hubo un momento donde ya cuando Marco Antonio regresa con su esposa y luego ya todo lo deja todo arreglado en Roma y regresa otra vez porque fueron 2 momentos en los que fue su amorío, él le hace un edicto donde le dice que le va a reconocer al hijo tanto de Julio César como a los, pero le dice, pero cásate, y ella le dice, reconóceme al hijo de Julio César y además cásate conmigo. Y ahí ya viene, ¿no?, otras cosas. Pues sí, entonces, o sea, no solo en la carta, o sea, lo hacen, pero el primer encuentro con Marco Antonio y Cleopatra fue cuando... Si del 47 al 44 fue Julio César, el primer encuentro con Marco Antonio y esta Cleopatra fue del 41 al 30, güey. Hace 9 años. Te estoy diciendo que su relación fue larga. Te lo dije desde el inicio. Tras el asesinato de César. Muy larga para lo que vivían en ese momento. Muy largo, güey. Muy largo. En el año 41, acuérdense que entonces muere en el 44 César. En el 41, 3 años después se inicia su romance con Cleopatra, del 41 hasta el 30. Y en el año 41 el triunviro Marco Antonio se traslada a la ciudad de Tarso. Ya dijimos cómo se conocieron, la pinche cena, etcétera, ¿no? En esta relación, la reina egipcia considera a Marco Antonio una figura adecuada para ayudarle a llevar a cabo sus aspiraciones políticas. Un Egipto independiente. ¿Ves? O sea, sí tenían temas políticos. Un Egipto independiente. Que no dependiera de Roma. Y del reconocimiento de Cesarión como hijo legítimo de César. Así que sí es cierto que la reunión entre ambos personajes se realizó primero por razones políticas, pero también está demostrado que fue en Tarso donde comenzó la relación amorosa entre ambos y que de ella nacieron
Los dos hijos gemelos. Tras este primer encuentro en Tarso, Marco Antonio permanecerá varios meses en Alejandría, que es lo que decíamos, olvidando por completo los intereses políticos de Roma en Oriente y dedicándose a vivir la dolce vita con Cleopatra, disfrutando de extraordinarios banquetes, paseos nocturnos, orgías, barrios alejandrinos. En el 40 a.C., Marco Antonio tiene que volver de inmediato a Roma, ¿no? Para solventar problemas internos del triunvirato. Dicen por ahí que su esposa quería chingarse a Octavio, güey. No estaba tirando a nadie, pero nada más se estaba queriendo chingar a Octavio y tuvo que correr a decirle Marco Antonio, güey, yo no tuve nada que ver. O sea, yo no tuve nada que ver, fue mi esposa y mi cuñado, cabrón, yo qué chingados. Y su estancia en la capital se prolonga durante 4 largos años, Mau. O sea, dejó de ver a Cleopatra 4 largos años, del 40 al 36, en los que además se casa y vuelve a firmar un triunvirato. ¿Por qué? Porque para poder ganarle otra vez el favor a Octavio y decirle, güey, de veras, yo no te quería matar, güey. Yo no quería quitarte el poder, porque ves que entre ellos era la lucha entre quién se quedaba después de Julio César. Pues, ¿qué crees que tuvo que hacer? Casarse con la hermana de Octavio, con la Octavia. Sí, estaba bien hechiza. No, de hecho dicen, güey. ¿Está muy guapa? Está muy cagado porque los historiadores dicen... O sea, con todo se me olvidó que veo una cámara, güey. Sí, o sea, los historiadores dicen que de hecho que era mucho más guapa que Cleopatra, pero que justamente... Lo exótico, ¿no? Y aparte... Dice sí, eso, que era mucho más guapa, pero que ella era más... La mente. Pues sí, más sumisa, no, tal. Claro. Sí, o sea, criada con la idiosincrasia de Roma. Sí, exacto. ¿No? Como así. una mujer con la idiosincrasia de Roma. Exacto, para no meternos en pesos, ¿no? Sí. Regresa en el año, después de 4 años. Bueno, de la antigua Roma. De la antigua Roma. No van a crucificarme ahorita los romanos actuales. Viene de return en el año 36, otra vez a Egipto. Se me regresa el perro. Marco Antonio decide trasladarse otra vez y solicitar una nueva alianza en Egipto. El segundo encuentro con Cleopatra se realizaría ya no en Tarso como fue la primera vez, sino en Antioquía. En esta ocasión, el encuentro beneficiaba sobre todo a la reina egipcia, Mau. O sea, realmente a ella, porque a él ya no. A él ya, como tú decías, lo denostaba o le quitaba crédito o le quitaba poder porque Roma ya no lo veía como algo estratégico, güey. Ya decían, otra vez se va a ir este güey. En esta ocasión el encuentro beneficiaba solamente a la reina egipcia, pero perjudicaba notablemente al triunviro romano. A ella le brindaba una nueva oportunidad para recuperar su proyecto político de independencia para el país y para conseguir legitimar a sus otros 2 hijos que había tenido con César y con el mismo Marco Antonio. Sin embargo, para él suponía el comienzo de una campaña de descrédito en Roma, güey. Le empezó desde antes de que... Sí, pero ahora con más fuerza. Sí, pero muchos años antes. A lo que voy es que... Pero siendo es que no quiero decirlo porque tú lo vas a decir, pero me refiero que desde 6 años antes del declive empezó con esta campaña. Sí, pero... Y se sabía por qué este güey se la pasaba fuera de Roma. ¿Y haciendo qué? Sí, en el pedo, en el desmadre. Sí, o sea, no, la gente no tenía manera de saberlo en ese entonces. No, pero se corrían las voces así, sí, ¿no? Sí. Pueblo chico, infierno grande. Güey. O sea, no había otra cosa que hacer. Sí, no. O sea, bueno, sí, para los granjeros. Entonces, sí, pero estos hechos fueron interpretados en su momento como resultado de la pasión entre ambos personajes. Pero Rosa Cid opina que también fue el resultado de una necesidad de ambos estrategas tenían, porque se necesitaban el uno al otro para realizar sus respectivos objetivos personales y de Estado. Porque... obviamente, cuando se da cuenta del descrédito Marco Antonio, que ya no tenía tanto poder en Roma porque Octavio estaba ganando fuerza, dice, güey, pues ya la cagué, ya metí el pie, ahora meto los 2. Tengo que ir con la que me puede dar fuerza naval y que además, si yo le corto el gas, la llave. La llave de flujo de recursos a Roma, puedo todavía tener una opción, güey, de ser el que puede suceder ya para quedarse con Roma como... unilateralmente, o sea, ya un mando único, ¿no? Uh-huh. La guerra. Entonces, en esta misma reunión en Antioquía se trazaron los planes para la campaña contra los partos, una guerra que tuvo fases en el 36 y en el 34 a.C. Pero ¿qué pasa, güey? Justo Marco Antonio dice, a ver, me voy con Cleopatra, me ayuda en el tema naval, me ayuda en esto, con independencia de que ya tengo descrédito. Gano con los partos que le dieron en la madre a Craso en el 57 a.C., que de hecho Julio César salió al principio, antes de que muriera, a darle en la madre a los partos, que era un grupo de Oriente y de Asia, que era opositor de Roma y que le había dado en la madre a Craso, uno de los grandes líderes romanos, y que Julio César, una de las intenciones de Julio César antes de que muriera era darles en la madre a estos para ganar nueva... Acuérdense que quien ganaba una guerra en Roma ganaba el poder, porque la gente se sentía protegida. En Roma primero era la seguridad y el deseo de poder.
Y porque si ganaban, pues tenían esclavos, tenían dinero, tenían no sé qué, y tenían pretextos. Entonces, él dice, güey, es mi oportunidad de irme a Egipto, pedirle ayuda a Cleopatra y recuperar esa pinche sed que tenía Roma de darle en la madre a los partos, porque ya no saben. Es como cuando dices la revancha contra el Cruz Azul que ya nos ganó en el 2022. Pues, güey, eso quería, güey. Si yo gano esta vez, ¿qué va a hacer la gente? Me va a aplaudir y me va a subir. Entonces, ¿y quién la apoyaba y quién le dijo, sí, papito, hazlo? Cleopatra, papi. La guerra contra los partos fue un desastre, güey. Marco Antonio y sus ejércitos resultaron derrotados con muchas bajas. No obstante, su campaña posterior en Armenia resultó exitosa. Y tras ella, en el año 34 a.C., Marco Antonio celebró un gran triunfo, como diciendo, pues me dieron en la campal y en la grande una putiza, pero gané la Copa Oro, güey, ¿no? Nada, ya, perdón, estoy con el pinche fútbol, güey. Entonces hace una pedota, güey, con la pinche Cleopatra y dice, huevo, cabrón, no sé qué, ¿no? Fue en una de estas celebraciones donde se hicieron públicas las donaciones de Alejandría concedidas a Marco Antonio en Cleopatra, porque él ya en el fervor del pinche alcohol y que su morrita y la chingada, pues le concedía lo que ella quería, a través de las cuales se reforzaba el poder de la reina y sus hijos. Ojo, ahí yo creo que fue si me permites, esto que está mencionando Javi, ahí fue el declive. Sí, de Marco Antonio. Ahí va. Cleopatra y Marco Antonio mantuvieron 4 hijos, 2 niños y una niña de la pareja, más el hijo de Julio César. Entonces, 2 hombres, los gemelos, una hija y el hijo de Julio César, que ya los reconoció, casi me los adoptó el Marco Antonio, cabrón. ¿Dónde está el desmadre? Y yo por eso creo que ahí, como dice Mau, es el declive. Y yo creo que sí es por el pinche amor enfermizo o codependencia que le tenía a Cleopatra. Codependencia, porque si no lo hubiera hecho con sus hijos, ¿no? Claro. Sí, tienes razón. Eso sí. Bueno, estamos de especuleros, como dice el pinche... No, sí, a Charlie. Ver, es que todavía no has dicho, por eso no sabes. O sea, ahorita voy para allá. En el año, saben de qué hablamos. Sí, ahí va. En el año 33 a.C. finaliza el triunvirato en Roma. Ya se acaba como que el plazo, ¿no? Y Octavio Augusto quiere quedarse solo con el poder. Para ello ha de eliminar a Marco Antonio. Eso se sabe, ¿no? Desacreditándolo en Roma, primero declarándole la guerra a Cleopatra. Como decir, a ver, no me voy a ir contra Marco Antonio porque si no, pues voy a dar una mala señal. Primero le declaró la guerra a Cleopatra porque nos está quitando. Pero ¿por qué le declaró la guerra? Durante este evento de las donaciones de Alejandría, declaró a Cesarión, el hijo de Cleopatra y Julio César, como legítimo heredero de César y otorgó importantes territorios del Mediterráneo oriental a Cleopatra y a sus hijos. Esto fue un acto visto como un desafío directo al poder romano y alimentó la propaganda contra Antonio en Roma, retratándolo como un gobernante bajo la influencia de una reina extranjera, que es lo que tenemos, ¿no? O sea, es como que le estoy dando... Y planeando establecer... tierras, y aparte le reconozco a Cesarión, cabrón. Exacto. Retratando... Al bastardito. Te creas, güey. Sí. Pues, bueno, sí es bastardo. Retratándolo como un gobernante bajo la influencia de una reina extranjera y planeando establecer un nuevo imperio en el este. Pero, ¿por qué yo digo esto? Porque después de las donaciones de Alejandría, en lugar de declarar como sucesor del César a sus hijos directos, ¿no? A los que tenían Roma, de su primera esposa. Sí. De su esposa romana, de la que valía... no, la hermana de Octavio, güey. Ya deja tú la primera, la de hermana de Octavio. Uno de los gemelos. No, pero la hermana de Octavio, güey, no mames, ¿no crees que le picó los huevos? Yo sé que sí, pero me refiero a que si ese güey hubiera tenido bueno, no sé qué pasó ahí. Estamos especulando, insisto, ¿eh? Sí. Pero me refiero a que si hubiera tenido coraje y no hubiera tenido como la cabeza llena de amor, por Cleopatra, incluso pudo haber dicho, ¿sabes qué? Sí quiero a Cleopatra y también me vale madre lo que diga el pueblo. Yo impongo mi ley y quiero que el heredero pues sean los gemelos que yo tuve con Cleopatra. Pero me vale madre. Acuérdense que también tuvo... Entonces aquí la cagó, güey, porque se vio débil. Está poniendo al hijo, de heredero al hijo de Julio César, cuando él estaba siendo el César, ¿no? Pero porque se lo pidió Cleopatra. O sea, es decir... Pues lo que te estoy diciendo, güey. Bajo la influencia de ella, bajo eso. Es lo que te estoy diciendo. Pero yo vería más, si estamos de especuleros, pues no mames, güey, si estaba casado en su segundo matrimonio legal en Roma con la hermana de Octavio, que era el que tenía el poder ahí... Yo entiendo. No seas mamón, güey. O sea, evidentemente, tú como hermano, ¿qué dices? Yo lo que voy es que ¿qué se ve mejor? ¿Que pongas de heredero al hijo de Julio César con Cleopatra o que pongas de heredero a tu hijo con Cleopatra? No, pues pero son bastardos igual. Son bastardos, güey, pero acá estás poniendo de alguien que no es tu hijo.
Eso sí, pero te voy a decir... Entonces ahí sí la gente se está dando cuenta que lo tiene agarrado los huevos. Si pone al hijo de ella de Cleopatra con él, dice, bueno, lo tiene agarrado los huevos, es su hijo. Pero le está valiendo madre lo que le está diciendo Octavio. Pero yo creo que lo que más le importaba a Octavio era que es una buena persona que era mitad de Egipto, pero mitad Roma. Roma nunca compartía ni con los pueblos Sochi, que le decían así a los Sochis, que eran los pueblos que se iban uniendo. Pero lo puedes ver como alianza estratégica, a diferencia de que si le pones al hijo que ni siquiera es tu hijo. Pues sí, eso puede ser. No sé, a lo mejor y hasta ellos lo pensaban como buena estrategia diciendo, no, pues la gente sigue teniendo mucho cariño por Julio César a pesar de que pues haya sido un dictador, a lo mejor por eso querían poner a Cesarión, ¿no? No sabemos, o sea, la neta es que eso parte sí tenemos sesgos porque no tenemos todo el panorama, pero... No, y por eso, como dice Mau, Octavio acusa a Cleopatra de querer dominar el Imperio Romano y de querer ser la reina de Oriente. En esta guerra entre Oriente y Occidente, porque Occidente pues es donde está Roma, sí. Y finalizará con la emblemática batalla de Lactium al sur de Grecia, en septiembre del año 31 a.C., en el que el derrotado... Actio, ¿no? ¿Actio? Actium. En el 31. Sí. Es que yo los... Actium, en la que derrotado será el bando oriental de Cleopatra y Marco Antonio. Tras la batalla de Cleopatra se retira a su palacio en Alejandría, mientras que su esposo Marco Antonio... Chíquete esa mamada, güey, porque cuando la batalla... O sea, le dicen a este güey, casi como, oye, güey, sí podemos ganarle, sí podemos ganarle. Y le da los navíos, no sé qué, en batalla náutica se le van, güey. Y entonces Marco Antonio dice, llámame, güey. Me tengo que escapar. Obviamente, reculan todos, retirada y vámonos, güey. Le ganan, güey. Pero porque le estaban calentando la hormona de que sí podemos, güey. Y entonces, sí, pues aquí dice que Cleopatra comandó personalmente una parte importante de su flota. ¿Qué hace Cleopatra? Se retira a su palacio en Alejandría, mientras que su esposo Marco Antonio se refugia en una pequeña casa junto con 2 criados en puerto de Paretonio. La reina planea la estrategia a seguir para el nuevo encuentro con Octavio. Es decir, ahora déjame ver cómo le hago para calmar las cosas con Octavio. Sus intereses se encaminaban a salvaguardar el futuro de sus hijos y la independencia de su reino. Ya ni estaba pensando en Marco Antonio, estaba diciendo, güey, todavía quiero la independencia de mi reino y el futuro de mis hijos para ver cómo le hago, güey, a ver cómo me le meto a Octavio, ¿no? Y para ello solicita ayuda a los jefes orientales medos y nabateos. Consciente de que su vida corre grave peligro, Cleopatra también planea su propia muerte para que fuese lo más rápida e indolora posible. Tras su victoria, Octavio, ya la victoria en la guerra, Octavio exige a Cleopatra que entregue al traidor, ¿no?, a Marco Antonio, su marido, pero ella se niega a hacerlo. Porque eso sí, se lo embaucó y todo, pero dice, güey, pues sí lo quiero, la neta, aguanta, perro, ¿no? Cleopatra, que conoce el destino de los prisioneros, que es la muerte, prepara entonces su digna desvivimiento, ¿no? Para evitar que pudiera ser torturado por Octavio, o sea, a Marco Antonio. Entonces, ¿qué hace? Dice, yo sé cómo hacer que no lo maten Octavio por propia mano. Sí, porque entonces, sabemos cómo eran los romanos, los castigos en ese momento. Exacto. ¿No? Entonces, para inducir a su amado al suicidio, Cleopatra le hace llegar la noticia de que ella misma se había dado muerta, se había suicidado. El dolor causado en Marco Antonio le proporcionaría la fuerza para poder hacerlo. Clavarse así y lo logró. Se clavó a sí mismo una espada posterior a que ya había luchado con Octavio y que ya había perdido la guerra. Agonizante, pero aún vivo, llevaron el cuerpo de Marco Antonio al mausoleo de Cleopatra, donde ella se había encerrado con sus morras, güey, las que le ayudaban. Y esto sí es una muerte medio de película, con ¿no? sus tesoros, dispuesta a incendiarlos si Octavio no atendía sus exigencias, o sea, ya incendiar todo, ¿no? Relacionadas con Egipto y sus hijos, o sea, todavía estaba peleando ahí la negociación con Egipto y sus hijos. Marco Antonio moriría en brazos de Cleopatra en el año 30 a.C. Tras morir Marco Antonio, la reina fue sacada de su mausoleo y custodiada fuertemente por la guardia de Octavio, quien tenía planificado exhibirla, así como la de Shame por toda la plaza romana, ¿no? Ya los de Game of Thrones entenderán. Cuando Cleopatra se enteró de las intenciones de Octavio, intentó poner a salvo a su hijo Cesarión y lo mandó a sacar de Egipto. Una iniciativa infructuosa porque Cesarión, pues me le dieron crank a la crank y fue traicionado por su propio tutor. El resto de sus hijos, al parecer, ya no resultaban tan peligrosos para Roma y para Octavio. De ellos se sabe por las fuentes que Cleopatra Selene, una de los 2 gemelos, se casó con Juba, el rey de Mauritania, y que los otros 2 hijos de Marco Antonio y Cleopatra fueron expuestos como prisioneros en el desfile, ¿no? La ausencia de la información sobre la vida posterior de los varones hace pensar que quizá procedió a su asesinato. Por su parte, Cleopatra, tras aceptar el fin de su vida, consiguió burlarla a los guardianes de Octavio. Entró entonces en su mausoleo, se vistió con un atuendo real, o sea, de reina, combinando símbolos faranoicos y macedonios, y se dio muerte suicidándose con la mordedura del veneno de un áspid. Sus criadas Carmión,
e Iras la habían acompañado y tras la muerte la depositaron en un lecho de oro. Sobre el sarcófago dispusieron su cadáver como correspondía a una reina y después se quitaron la vida. Fue Olimpo, el médico de Cleopatra, quien recopiló todos estos detalles en narraciones legadas para posterioridad y recogidas por Plutarco años después. Como muestra de benevolencia, Octavio consintió respetar la última voluntad de Cleopatra, que expresaba su deseo de que ambos esposos permaneciesen juntos a la muerte, compartiendo la misma tumba. O sea, tanto Cleopatra como Marco Antonio. Mínimo, pues acabó bonita la historia de amor, ¿no, güey? En la misma, en el mismo, como un Romeo y Julieta, ¿no? La popularidad de la reina Cleopatra VII, Filopator, que es un nombre completo, entre las poblaciones de Egipto y no solo en Alejandría, revelan que efectivamente había sido una extraordinaria ptolomeica, querida y admirada por su pueblo. Su memoria fue honrada durante siglos por los egipcios porque ellos sí que entendieron las actitudes y comportamientos de una mujer que ante todo quiso reinar, pero haciéndolo en un estado libre de la presencia romana. Le damos las gracias a la bibliografía de Cid López María, que dice muy que... Muy inteligente Cleopatra, pero le faltaba mucha estrategia militar. Ahí te va. Y convencer a este güey también. Vamos a cerrar con la frase que... Los romanos que hicieron buenos militarmente, yo no sé cómo lo convenció, güey. Es que ese es el pedo. Es lo que dice Cid María. Dice, Cleopatra luchó como reina de Egipto para preservar la autonomía e independencia de su reino. Pero se equivocó, su equivocación radica en una sola cosa: pensar que podía vencer a Roma. Exacto. Porque Roma, o sea, hasta el día de hoy, ahí está la alianza. Napoleón se basa en las estrategias militares de Roma, güey. De los romanos, de cómo atacaban. Como dice Mau, era el imperio. Güey, por algo era un imperio, cabrón. ¿No? O sea, fue el primero que acumulaba África. O sea, también doblegar Asia. a Egipto estaba cabrón, ¿eh? Sí. No muchos lo lograron, a menos que también haya sido con alianzas. ¿No? O sea, ¿cómo lo logró Alejandro Magno? Está cabrón, porque eran muy inteligentes los romanos, ¿no? Y o sea, digamos que Alejandro Magno aplicó la de los españoles acá, ¿no? Sí. Y te voy a decir otra cosa. Llegando con tesoritos y otras cosas. También, dime si aparte de inteligentes y estrategas militares que son, ¿no Roma tenía algo que motivaba a las legiones y sus hombres a luchar por Roma, güey? Pero Roma como muy estandarte movía, o sea, es como, soy del equipo, cabrón, del mejor equipo del mundo, carajo. Pues sí, son como los como dicen, ¿no? Hasta para los que les gusta el fútbol, ¿no? Como los equipos con historia y que son llamados grandes, ¿no? No, es que sí. Que es algo que no se puede comprar, es algo que se trae y que se va construyendo con la historia, y también ese sentimiento ayuda a poderte enfrentar a los más grandes. Así es. Vencer a Aníbal, a todas las cosas a todas las guerras que afrontó, ¿no? Roma, pues tiene peso. Y por último, nada más solo una persona pudo con Roma. ¿Crees que la mujer sí influye? Pues la pregunta es obvia, ¿no? No, sí, pues de eso se trata también esta sección. Sí, por eso digo, entonces sí influye, porque sí nos... Definitivamente, porque, o sea, este güey, a pesar de que era muy joven, no era ningún pendejo, fue creado por romanos. O sea, tuvo ahí la mano de Julio César en su crianza. ¿No? Por Dios, él sabía que era, yo creo que hasta, yo creo que sabía el riesgo que había en la batalla de Aquio, que tú dices Actium, pero no sé, ya se lo tengo acá, como Aquio ha de ser distintas la manera de pronunciar. Ajá, por el idioma. Yo creo que él sabía que había un 50-50, ¿no? Yo sí lo creo, y que se lanzó así nada más ciegamente por amor. Dijo, pues es que esta vieja va a pensar que no tengo huevos. Pues puede ser, y también, o sea, seguramente ¿Pero qué ella opinas le dijo del dominio que debe tener el hombre? Deja tú el nombre, pero también ella le dijo el ser humano respecto a las pasiones carnales o las pasiones, o sea, ¿crees que sí te desenfoquen, que no te desenfoquen de realmente, por ejemplo, ahorita este tema del temach de que, güey, pensar en la morra te desenfoca de los negocios, o sea, de tu mejor crecimiento personal, de tu desarrollo? No, yo creo que sí puede ser un buen complemento, ambos. Pero también puede ser el pedo es que, el pedo es que los dos tenían ambiciones. El pedo es que la ambición de Cleopatra tal vez era más grande que el amor que tenía por este güey. ¿Y no ves que Cleopatra sí influyó mucho en querer ganar? Y ambiciones a lo mejor de una buena causa, pero al final tenía ambiciones personales. Sí, y sí, acá sí. Pero sí lo estaba utilizando a él, ¿estás de acuerdo? Exacto. Sí, o sea, también no dudo que hayan tenido algo, pero yo creo que ella veía una consecuencia más grande, que era liberar a su país de la esclavitud. Y sí. Bueno, que ella lo... Sí, era esclavitud. Claro. Sí, era esclavitud. Bueno, porque, pues no de la esclavitud, güey. No, del sometimiento a una... Sí era esclavitud a un imperio, güey.
Sí, pero ¿a poco no crees que los romanos decían, tráete mañana 10 egipcios, necesitamos construir esta pendejada? Ah, no, bueno, pero la esclavitud también existía dentro de Egipto. Sí, dentro de Egipto, pero la soberanía era importante. Eso sí, pues, todos los pueblos estaban sometidos a Roma, güey. Bueno, no, si me doy a entender. Sí, no entrando tanto a eso, yo entendería, güey, que el tema de las pasiones humanas es muy poderoso. Y güey. es que era porque eso es a lo que quiero entrar. Roma era también, espérate, un lugar muy rico en recursos naturales. Sí, pero cosa que le faltaba a Egipto. El problema es que no, pero Egipto también. Egipto tenía mucho lo conseguía trigo. por medio de minerales, o sea, por oro y... No, pero ellos tenían, era el mayor exportador a Roma de grano, güey. Sí, de grano, pero cosas... Pero el grano era el pan, o sea, el pan era la comida primordial en Roma, güey. O sea, antes no, o sea, el pobre güey comía eso, güey. Y acuérdate que Roma, había una aristocracia diametral. Sí, seguramente había, bueno, eso sí. Comían poca madre los güeyes de arriba, pero abajo, si han leído el libro de Roma Soy Yo, la gente vivía a base de pan, cabrón. A pan y vino, güey. Sí, no, yo lo sé. Era la dieta principal, el trigo. Entonces, en ese momento, güey, era un putazo, güey. Pero vuelvo a insistir. Lo que quiero tratar de decir es que el hombre, si no empieza a meter la razón y empieza a dejar que las emociones tomen parte de sus decisiones, empieza el declive, güey. Dime si no, cabrón. O sea, yo he conocido varias personas que por el tema de nada más la biología o un tema biológico, o sea, varios gente que han sido de cierta prosapia en sus profesiones, que han decaído por una morra que además está buscando sus intereses propios. Sí, eso 100%, estoy de acuerdo. Entonces, la civilización egipcia dependía completamente del río Nilo para obtener agua. O sea, no había como acueductos. No, eso yo lo sé. Eso me queda claro, pero estratégicamente... Había redes de canales, ¿no? Para distribuir el agua. Las aguas y la inundación de sus campos agrícolas. Estos canales eran vitales para extender el cultivo más allá de las orillas inmediatas del Nilo. Sí, entiendo lo de la sequía y ese pedo, pero eso nunca ha sido pedo, porque Inglaterra también tuvo... Inglaterra es una isla, pero son saqueadores. Sí, y ellos siempre les importaba Egipto como una colonia, güey, porque les daba mucha lana, güey. Y de hecho, si ustedes ven la guerra de Crown, la serie son buenos de Crown, estrategas y soldados. Utilizaban mucho a África, esta parte de África, las colonias africanas, para dotarse de recursos naturales, güey. Entonces, vuelvo a insistir. ¿Quién gana la guerra? El que tiene más recursos. Pues no siempre, güey, por eso te decía Charlie, güey. Inglaterra no tiene... recursos militares. Ah, ok, sí. Sí. O sea, recursos para financiar la guerra. Exacto. Si se te acaban los soldados, si se te acaban lo que sea para las lanzas, no sé, para crecer. Sí, porque si fuera un de recursos naturales, pues México estaríamos poca madre, güey. Recursos militares. Pues bueno, sofistas, espero que les haya gustado. Nada más pongan ahí nuestras opiniones, porque esto iba más allá del tema histórico. ¿Qué opinaban del tema amoroso de los personajes históricos? De cómo también en ellos ha sido parte del declive el no llevar a buen cauce sus deseos y manifestaciones emocionales. Y me gustaba como para chismecito, así de que no mames, pues la neta yo sí hubiera mandado la... Cuando piensen que están tomando una buena decisión y hay una mujer de por medio, tranquilos tantito, respiren, ¿no? Sí. Den un paso atrás, medítenlo y al otro día... A menos que sea su mamá, güey. Ustedes me entenderán, al otro día, ya regresando, fresquito, ya ves si fue la mejor decisión. Ya vemos qué pedo. No, mi amor, es que hay que comprar... Pero cuando estás dudando un poquito y dices, puta, lo estoy haciendo, la neta sí, o sea, tiene razón o deja tú, tiene razón, que en el fondo sabes que a lo mejor no, o sea, que sabes que hay un riesgo de que pase algo, pero lo estás haciendo porque, pues si no va a decir que no tengo huevos, aguanten, güey, no es probar lombría por lombría, güey, y no están enculados. Lo hacemos mañanita. Pinche puto. Sí. ¿Y? ¿No? Luego arreglan el pedo, güey, después con una cena o algo, ahí ven qué pedo, güey. Un paso atrás, güey, respiras, te vas. No, oye, mi amor, ¿estás seguro, puto? Se enojó 3, 4, oye, mi amor, ¿qué crees? Te compré tal, vamos a una cena, te la preparé, ¿no? Nada, hay que pensar bien las cosas, ¿no? Hay que pensar bien las cosas. No nos vamos a meter en funadas, pero bueno, pásenla chido. Espero que les haya gustado el episodio. Ya nos vamos a soltar más, güey. Ya me cagó estar, pues lo que es, güey. Bueno, si es así, pues vas, te echas para atrás, una chamarrota y... Y ya después tomas la decisión. El que tenga oídos que oiga, cabrón. La neta. ¿Por qué no vamos a ponernos Porque no vaya a ser que justo las hormonas y tus chavos son los que están hablando, ¿no? Exacto. Pásenla chingón, sofistas. Espero que tengan bonita semana. Cuídense mucho. Este episodio saldrá dentro de 2 semanas, yo creo. No, va a salir... bueno, sí, la siguiente semana... Bueno, va a salir. Ustedes esperen, no pásenla chingón. Es como si esto fuera en vivo, pendejo. Sí, perdón, se me fue el pedo. Está saliendo cuando lo están viendo. Exacto. Los queremos.
Un beso. Bonito miércoles. Cuídense Pásenla mucho. chingón. Alegría. Besitos. Bye bye. Bye.